Caso Estéfora reabre debate sobre seguridad en excursiones escolares. El fallecimiento de la niña Estéfora Ann Merci Joseph, ocurrida durante una excursión en la hacienda Los Caballos de Santiago, ha vuelto a poner en la mira la responsabilidad y los protocolos de seguridad en actividades escolares fuera del plantel. El INASIF determinó que la menor murió por asfixia mecánica por ahogamiento. Ayer, la jueza de atención permanente impuso garantía económica de 500,000 y presentación periódica a 3 empleadas del Instituto Integral Leonardo da Vinci, Gisela González, Francisca Josefina Tavares y Vilma Altagracia Vargas Morel. En tanto, la directora administrativa Iris del Carmen Reyes Adames obtuvo libertad pura y simple al no encontrarse prueba en su contra. El Ministerio Público había solicitado medidas más severas, incluyendo 50 millones de pesos de garantía y localizadores electrónicos. La situación ha encendido el debate nacional sobre quién debe responder por la seguridad de los estudiantes en excursiones y si los protocolos actuales son suficientes para prevenir tragedias como esta. Ahí están las imágenes de apoyo, mis amigos. Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta del día. ¿Piensa usted que los centros educativos del país cuentan con protocolos adecuados para garantizar la seguridad de los estudiantes durante excursiones? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Yerjan, adelante. Miren, es importante destacar, porque se ha creado una estela de confusión respecto del término de la asfixia mecánica por ahogamiento. El término correcto es asfixia por inmersión, que es lo que provoca el ahogamiento. Exacto. Entonces, cuando se utiliza el término mecánico, desde mi conocimiento está incorrecto la utilización, porque la gente puede pensar que la parte mecánica fue manejada, o sea, fue manipulada. El término correcto es asfixia por inmersión, que es precisamente lo que provoca el ahogamiento. Que es diferente a cuando, por ejemplo, una asfixia mecánica por estrangulamiento, que es lo que, por ejemplo, cuando una persona es estrangulada, que es diferente a cuando muere, por ejemplo, Esa mediante sí es ahorcamiento. Esa sí es mecánica. Exacto, porque son mecánicas. Pero bien, quizá un error solamente la terminología, que sería bueno que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses lo aclare para que la gente se le quite esa percepción, porque incluso hasta uno que maneja el término, cuando yo escuché la palabra mecánica, dije, pero bueno, y pudiera quizá alegarse de que fue por un agente externo al cuerpo, pero lo correcto es hacer las cosas como deben ser para que la gente no se confunda. Eso es lo primero. Respecto de lo que tiene que ver con el protocolo, miren, a mis hijos en diferentes ocasiones lo han invitado a excursiones escolares y cuando yo pregunto a dónde van, inmediatamente recibiendo la respuesta, que esto es un llamado de atención que le hago a los colegios de San Francisco de Macorís. ¿Cómo te va a invitar a un grupo de muchachos de que para Ágora Mall? Que para Sanville. Pues no es, ¿qué es lo que pueda probar? Ahí lo llevo yo. Ahí lo llevo yo. Ahí lo lleva su familia, ¿verdad? Entonces, a veces hay una percepción errada respecto de lo que tiene que ver con una excursión escolar. Las excursiones escolares siempre deben ser para aprender. ¿A dónde deben ir? Y yo considero que sí que deben ir, porque a veces hay niños, no necesariamente lo de colegios privados, sino también lo de la escuela pública, que no tienen oportunidad para salir a ningún lado, porque quizá el papá no tiene un carro o lo que sea, no lo puede llevar a ningún lado. Y las excursiones son importantes porque le permiten al niño hasta ver el mar. Es impactante por primera vez para nosotros, ¿verdad? Lo que hemos sido de escasos recursos cuando nos llevaban. Pero yo recuerdo que cuando nosotros nos llevaban a excursión íbamos al Museo del Hombre. Uno no entendía nada, porque uno era muy chiquito, pero era el Museo del Hombre, al Faro a Colón,
Uno solo que veía. Yo lo que recuerdo del Faro Colón era mucho oro, ¿verdad? El Faro Colón, al zoológico, porque ahí por primera vez tuve un león, qué sé yo, una jirafa, que ya no hay jirafa, por cierto, no hay jirafa aquí, un mono, y eso era importante. Al propio acuario, que antes tú veías y veías muchas cosas, ahora lo que hay es pececitos de agua dulce, un disparate, eso lo han comido, pero bien. Son lugares donde el niño puede aprender de la propia naturaleza, de biología, de lo que sea, de zoología. Entonces, ese debe ser el norte de una excursión escolar. Pero además de eso, los colegios tienen que, y las escuelas públicas tienen que montar un dispositivo de seguridad que no permita que uno solo se le extravíe. Uno solo. ¿Cómo? Bueno, teniendo a los estudiantes todo el tiempo dentro de un cerco. Yo lo digo por experiencia propia. Yo dirigía grupos juveniles y nosotros hacíamos excursiones. En ese momento eran excursiones de recreación. Eran a la playa. Y nosotros llevábamos 100 y pico de gente. Nosotros hacíamos las excursiones más grandes de la zona. 2 autobuses. Y eso era tremendo porque la mayoría de esos muchachos eran o menores de edad, adolescentes y gente externa que se unían con los padres, que los primos. Y nosotros duramos alrededor, déjeme ver, desde el año 2009 hasta el año 2017 haciendo excursiones cada año. Y a mí no se me perdió un solo muchacho, nunca. Pero había una disciplina que cuando yo decía no me pase de ahí, no me podían pasar de ahí. Cuando el grupo decía de ahí no me puedes pasar de ahí, había un dispositivo de seguridad que iba a cuidar a esa gente que ese día decidieron disfrutar, porque ese era el trabajo de nosotros. No era ir a disfrutar ni a beber ron. No, lo de nosotros era ir a cuidar a esos muchachos que ese día habían sacado, ¿verdad? Y que los padres lo habían confiado para que lo lleváramos al sitio. El dispositivo de seguridad tiene que estar previamente establecido antes incluso de decidir fecha. ¿Cuántos niños podemos llevar? Son 100. ¿Y cuántas personas necesitamos para esos 100 niños? ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Qué dispositivo de seguridad se necesita para cruzar de un lugar a otro? El vehículo entra al lugar donde vamos a ir. Hay que cruzar una calle. O sea, todo eso hay que planificarlo. Porque no por la situación de Estéfora, que fue un descuido total, que hacían en una piscina. O sea, que iban a aprender ahí natación. Usted me lo que me pregunto. Entonces, fue un descuido, una irresponsabilidad, porque según se dice, y he visto en la prensa, la niña se estaba ahogando, gritaba, y dice el abogado que se escuchaban los gritos, y había gente ahí, no hicieron nada, o sea, la vieron ahogarse. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que no hubiera un adulto en la piscina? Ahí tiene que haber un adulto que no se moviera nunca. Y dicen que había una con un teléfono. No, pero es que es impensable que usted está atendiendo niños y usted va a estar chateando o viendo videos en TikTok o en Facebook o en Instagram. Entonces, falló el protocolo. Se descuidaron. Pero eso no tiene por qué impactar a todo el sistema de manera negativa. Lo que tienen que hacer es, mire, ¿para dónde es su excursión? Bueno, nosotros vamos al zoológico, ok. ¿Cuál es su dispositivo de seguridad? Yo necesito saber cuánta gente van, quiénes son los responsables. Tiene que quitarme los teléfonos a eso. Y si es posible, el Ministerio de Educación mandarle un técnico a vigilar esa excursión. ¿Dónde que van a estar? En tal sitio. Ok, mándale un técnico a ver cómo es el comportamiento de esos muchachos, cómo es el control. Y ustedes verán que las cosas se arreglan. Porque lamentablemente el problema de aquí es que es fiesta para rumbas y cocotuces, como dice tu amado, y aquí nadie supervisa a nadie, nada, lamentablemente, y por eso es que pasan las desgracias, entonces luego nos estamos lamentando. Pero imagínate, no supervisamos las obras públicas. La carretera de circunvalación de Baní se destruyó un pedazo por la incidencia de Melissa, Sí. que no pasó por el país. No, O sea, Melissa no tocó tierra dominicana, nos tocó a 300 kilómetros. Y con todo y eso, las aguas que ha dejado Melissa dañaron la carretera, una carretera que había sido entregada hacía meses. Recién inaugurada. Recién inaugurada. Entonces, si no se supervisa eso, no menos se va a supervisar estas cosas que resultan, entre comillas, lo voy a decir, nimiedades para las autoridades, cuando en realidad son cosas importantes.
El problema de nosotros está en que nosotros vivimos en un estado de desparpajo. Nosotros vivimos en un estado, en una situación en la que la gente no mira más allá de sus narices. La gente no piensa en seguridad, la gente no piensa en lo que puede pasar. Y eso incluso el Código Penal dominicano tiene una gran falencia con relación a eso. El artículo 319 del Código Penal, que es el que le están aplicando a esas tres señoras, ese artículo está mal empleado y tiene una redacción que deja cabos sueltos, porque no es lo mismo cuando usted, por su ignorancia, por su imprudencia, por su inobservancia, por su falta de previsión, permite que se provoque un acto que finalmente resulta delictivo, finalmente resulta contrario a la norma penal. Esa es una cosa. Y eso está bien que se le apliquen con los 6 meses a 2 años que trae el artículo 319. Pero cuando usted está en una posición de garante, cuando usted está en una posición de garantía, las cosas tienen que fluir de manera diferente. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted está en una posición de garantía y usted eleva el riesgo permitido, usted es responsable de todo lo que pase a partir de ahí, después de la elevación de ese riesgo. Esto que estoy diciendo es muy técnico, esto es penal totalmente, esto es materia penal totalmente. Pero lo que quiero que la gente entienda es que una cosa es que usted cometa un acto delictivo producto de una negligencia que se ve muy a menudo en el tema del manejo del vehículo de motor, que tiene otras connotaciones, pero vamos a tomar la parte que nos conviene en este análisis, que es exactamente eso. Por imprudencia, usted elevó la velocidad, usted se metió en rojo, exacto, usted cogió una esquina muy abierta, usted cometió un acto contrario a la norma y pasó el accidente. Esa es una cosa. Pero otra cosa es cuando usted sale, como decía Yerian hace un momento, con un grupo de niños que usted sabe que tienen edades en que los muchachos no tienen ninguna idea de la prevención, no tienen ninguna idea de la seguridad, no tienen, y usted tiene que controlarlo. Usted es responsable totalmente de una uña que se le rompa a un muchacho de eso. Usted es responsable porque usted está en una posición de garante. Eso es lo que necesita el sistema dominicano para poder manejar el tema penal de manera adecuada. Porque miren lo que le pasó a los de Payá, 200 y pico de muertos, señor, y los que están acusados de un 319. Sí. No hay otra cosa. O sea, no tenemos otra herramienta para poder aplicar una sanción adecuada a una situación como esa. Entonces, tenemos muchas falencias. Lo cierto es que el tema acá es un tema de seguridad. La gente aquí hay que enseñar a la gente, pero si la gente no quiere aprender de manera voluntaria, hay que aplicar sanciones y hay que aplicar mecanismos para evitar ese desparpajo en que vive este país. No puede ser posible que una joven madre monte en una pasola un muchachito atrás, un muchachito delante frente al timón, tan chiquito que ni siquiera ve por encima del timón de la pasola, y ella ande con un jodido celular chateando y poniéndoselo aquí, oyendo un mensaje. Por favor, está bien de que si tú te quieres matar, mátate tú, ese es tu problema. De lo único que uno tiene de posibilidad de usar la forma como quiere de su vida. Si usted se quiere matar en un motor, o en una cosa, váyase para un monte y mátese en el motor, tírese por una barranca, haga lo que usted quiera, pero no ponga en riesgo a los otros, ni a los que andan en las carreteras. Cuando un fatal de eso hace así y calibra, no sabe lo que puede pasar cuando la goma delantera baje. Pueden pasar muchísimas cosas. Si perdió el equilibrio porque se rompió la conflagración de ambas fuerzas, la centrífuga y la centrípeta, el motor se fue para abajo seguro y no se sabe con quién va a chocar. Y no se sabe también a quién le va a crear un maldito problema. Porque entonces esa persona va a tener que ir a los tribunales a responder. Y con los jueces que tenemos aquí, los jueces que no razonan, en materia de tránsito usted ve que los jueces piensan cuadrado.
¿Por qué? Porque el motorista es la parte más vulnerable. Y condenan al conductor del vehículo sí o sí. Oye, eso no puede ser. Que usted ande en la calle correctamente y ven un fatal y te tire por andar calibrando. Entonces, hay que arreglar cosas en este país. Si no, aquí no vamos a poder vivir, señores, y no vamos a tener que ir. Yo mismo estoy loco, pues me arreglan la carretera de Naranjo Dulce. Naranjo Dulce para irme a vivir para el monte. Yo viviría feliz sin la desgracia de la ciudad. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan La Antigua. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Eso es el que lo puede hacer. Adelante, O Carolina. el que tiene para dónde ir y el que no. Pero ya yo estoy viejito. Exacto. Ya yo he sembrado para cosechar. Sí, pero aquí lamentablemente ni garantía de retiro hay. No, absolutamente. De manera normal, vamos a decir, que se supone que las naciones, la vejez de alguna forma debe de garantizarla a sus ciudadanos. Aquí usted ve un pensionado, lo que pasa con su seguro médico. Entonces, pero bien, viniendo acá a esta tragedia, que genera tanta intriga, tanto dolor a toda la población, que fue lo que hizo que se le prestara mayor atención cuando la sociedad se empoderó del caso y los medios de comunicación. Porque lo estaban dejando pasar un tanto ligero, un poco sin el nivel de importancia, como muchos de los casos o situaciones que tienen las personas en los tribunales de este país. La madre denunciaba en principio que no le estaban brindando ningún tipo de información, que no le estaban dando la relevancia y la rigurosidad que necesitaba un caso como este, donde tu niña se te muere en un campamento, en una piscina, ahogada, donde se supone que hay niveles de garantía y de seguridad muy elevados, muy elevados. Y lo que también llama la atención del caso es el supuesto manejo y lo que presentan algunas cámaras de seguridad de las docentes y del personal de cuidado. Porque es cierto, a un niño, a una niña, a un adolescente, le puede pasar cualquier situación hasta en manos de sus padres. Ahora, el que tiene bajo su responsabilidad niños, niñas, bebés, tienen un pie dentro y un pie fuera. O sea, usted no puede pestañear cuando usted tiene bajo su control el cuidado de pequeños o de ya más grandes, como es el caso. Y muchas de las irregularidades denunciadas luego de es donde entra este tema. Y el debate que se abre de seguridad, de no solo las excursiones, señores, aquí hay una cantidad de salas de tarea y de centros de cuidado. O sea, en un país donde se respete, para usted poner, le dicen sala de tarea, te ponen 15 o 20 muchachitos con una a veces maestra o una ayudante y la dueña, que a veces es maestra o fue de la parte administrativa en algún centro escolar. Y te toman 15 muchachitos, 15 bebés, sala de tarea, tal nombre. Y esos mecanismos de supervisión y de validación por el Estado, que supuestamente los hay, una serie de requisitos que tú debes presentar para esto, se evaden constantemente.
se evaden constantemente, porque yo le aseguro que en la Fran Grullón, en Vistelvalle, en Cristo Rey, y posiblemente hasta en el centro de la ciudad, esos controles no llegan de manera adecuada. Y repito, no es que pueda pasar, porque en la mano de los padres sucede ahora. Si usted tiene 80 niños, ¿cómo es posible que usted vaya a tener 3 personas, 4 personas o 5 personas para el cuidado de esos 80 niños? Ahí hay un nivel de irresponsabilidad mayúsculo. Mínimo una persona por cada 10 muchachitos. Mínimo. Hay un nivel de irresponsabilidad mayúsculo. Pero es que, y todos lo sabemos, lo que inventan los muchachos. Señores, donde hay piscina, donde hay agua, donde se supone que estamos hablando de un centro escolar, no solo porque tenga cierto prestigio, todo centro escolar, por humilde que sea, te genera sensación de seguridad, de garantía, de paz como madre y padre, de que tus niños, tus niñas, tus bebés están bien cuidados. Cuando tú pones en la mano de una institución, sea de cuidado, centro escolar, de un cuidado en el hogar, yo siempre digo, tú pones tu vida en manos de esa persona o de esa institución. Tus hijos son tu vida. Tú quieres más a tus hijos que a ti. Si a ti te dicen, tú tienes que perder la vida para que tu hijo se salve, usted lo hace. A ese nivel de responsabilidad recae la protección y el cuidado de los niños en los centros educativos y por supuesto en las excursiones escolares. ¿Ustedes creen que es muy sencillo usted tomar y llevarse casi 100 muchachos, llevarse 30 muchachos, 40 muchachos entre un autobús sin tener o prever o tener la logística adecuada de garantía de seguridad de esos niños? Entonces, por ende, ¿qué tú tienes como resultado? Situaciones como esta. Señores, aquí se supone que los maestros, los docentes, los que están al cargo de responsabilidad de niños deben de tener experiencia en primeros auxilios, en conocer los diferentes tipos de técnicas respiratorias para si un muchacho se atraganta. Salga por los centros educativos a ver si la tienen. Salga a las excursiones o a los campamentos de verano a ver si la tienen o si tienen un personal médico. Y el Estado desde educación interviene en esos campamentos, en esas excursiones, en esas salas o centros de cuidado. Pero miren lo que ha pasado aquí con los INAIPI y el personal y los niveles de deterioro que nosotros hemos tenido. Bien. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Hola, buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buen día. Yerjan, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante con el tema. Bueno, yo diría que falta de supervisión y la institución lamentablemente debe afrontar cargos porque no solo se es culpable por acción, sino también por omisión. Y esa es la sociedad que está creciendo. Grupo de niños viendo que está sucediendo algo y no advierten el pánico, ni se ponen en la condición del otro. Es la sociedad individual que estamos creando, que hemos creado. Y se forma a partir
del embelezamiento en una tablet, del embelezamiento en una habitación. Ahí parte todo, el embelezamiento en una tablet de muchachito. Y cuando viene un anuncio y le interrumpe su gozo, el muchachito se incomoda. Ni siquiera se permite de esperar los segundos que tienen los anuncios. Se molestan. Yo lo he estado observando. Pero una molestia. Al punto que uno de 2 años, o casi 2 años, no, tenía 2 años, se llevó de paro el celular que le habían prestado la tía, un iPhone 14. En ese momento. En ese momento, y le dio un buen estrellón. Yo solamente escuchaba cada vez que él hacía una rabiaca solo, sentado donde estaba. Y después me explicaron que era que él se molestaban porque aparecían los anuncios de YouTube. Eso que salen. Entonces, mi teoría, sin hacer investigación, solamente por la observación y como padre, como hijo, como ser humano, es una diferencia abismal lo que está sucediendo en las sociedades de hoy cuando vemos niños que se embelezan, de la realidad y de lo circundante, de donde es su hábitat, no se entera nunca. Está creciendo ese tipo de ser humano y de ese tipo de ciudadano. Porque creemos que le estamos dando bienestar y tranquilidad para que esté tranquilito ahí. Ponle la tablet para que esté tranquilito ahí, sin control. La escuela va a la escuela, pero no tiene esos códigos de advertencia, de alerta, de peligro, y no tiene la empatía con el medio circundante y con los iguales, no tiene empatía. Y ahí entra esto de ver a alguien que está en peligro, un igual, que simplemente está en la piscina, pareciera que estaba chapoteando. Y no llamar o no dar la voz de alerta. He visto casos donde nos movilizamos todos sin conocer a nadie, a quien está ahí adentro. Yo he presenciado, y gracias a Dios no ha llegado a mayores. Eso es lo que nos tiene que poner a reflexionar en casos como este. Aunque ya no han hecho de mote que eso un caso, como diría un español, son casos de racismo, y cuantas cosas más han querido utilizar, lo que hoy están apagados porque lo apagó Donald Trump, porque no tienen voz. Entonces, ese es el producto de lo que estamos criando. Una sociedad sin empatía, sin conocimiento y reconocimiento del medio circundante. Así es.